Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander, tanto a ustedes que están aquí presentes como a aquellas personas que están siguiendo a través de la transmisión por streaming de esta conferencia. Hoy tenemos un invitado de excepción que es don Pedro Rivero Torre, que viene a clausurar un ciclo sobre economía que se ha celebrado en este Ateneo con el patrocinio de Liberbank. Y la persona que ha organizado y conducido este ciclo que se ha desarrollado en los meses pasados está aquí con nosotros, y Gervasio Portilla, y él va a hablar un poco sobre lo que ha sido este ciclo. Después yo pasaré a presentar al conferenciante y le escucharemos luego con mucho gusto. Muchas gracias, Manuel Ángel, presidente, y muy buenas tardes a todos. Con la conferencia de esta tarde de don Pedro Rivero Torre, presidente del Consejo de Administración del Liberbank, bajo el título La recuperación socioeconómica después del COVID, ponemos punto final a un ciclo de conferencias organizado por esta casa, el Ateneo de Santander, en colaboración con la entidad bancaria, con Liberbank. En las dos mesas redondas celebradas en meses anteriores han abordado la situación actual de la economía en Cantabria en los diferentes sectores: la hostelería, sector servicios, seguros, pymes, sector bancario, y una panorámica más general de la situación económica de la región, en la que también estuvo presente el presidente del Colegio de Economistas. En los próximos meses también tendremos una jornada específica ya después del verano, con el análisis de la situación económica de Cantabria por parte de los dirigentes sindicales más representativos de nuestra comunidad. Y hoy, como colofón, como ha dicho Manuel Ángel, tenemos a don Pedro Rivero, presidente del Consejo de Administración de Liberbank. Bien, Pedro Rivero, tenemos que empezar por decir que es un cántabro de estos que ha hecho muy fiel la trayectoria de esos cántabros que han sabido triunfar en su profesión y en los diferentes cargos en los que ha estado. Yo antes decía un poco en broma que Guarnizo ha dado recientemente tres grandes nombres: el de Paco Gento, futbolista mítico que yo creo que ahora mismo está poco reconocido, el de Joaquín Leguina, que ha sido presidente de la Comunidad de Madrid, y el de Pedro Rivero, que hoy nos acompaña aquí, con lo cual ya sabemos que nació en Guarnizo. Pedro Rivero, como digo, si leemos su biografía, realmente estamos ante un estudio de una persona que tiene una brillante trayectoria, no solamente de trabajo, sino de estudio, de conocimiento y de inteligencia. Porque él empezó estudiando en la Escuela de Comercio de Santander, donde terminó los estudios de profesor mercantil, pero después en Madrid no solamente se doctoró en Ciencias Económicas y Empresariales por la Complutense, sino que fue catedrático de Contabilidad en esa misma universidad, en la Complutense de Madrid, y luego ha tenido una brillante y dilatada trayectoria al frente de diferentes empresas e instituciones empresariales. Como digo, ha sido presidente de UNESA, que es la gran patronal de las eléctricas españolas, y por tanto, de empresas eléctricas tenemos aquí una persona que lo sabe todo, y me atrevo a decir todo y un poco más. Pero además ha sido miembro del comité ejecutivo de la junta directiva de la COE, de la patronal española, con lo cual también tiene un conocimiento de todo el sector empresarial, no solamente del eléctrico y el financiero, y ha sido también consejero de Red Eléctrica Española, que es también fundamental para la economía de nuestro país como red de transporte de la energía eléctrica.
Es miembro del Colegio de Doctores y miembro del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Politécnica de Madrid. Es miembro del Club de Roma, un club importantísimo del que últimamente se habla poco, pero que allá por los años 50 finales y 60, pues emitió una serie de informes de enorme interés. Y en la actualidad, y desde hace unos años, es presidente de Liberbank. Liberbank, que para nosotros los cántabros sigue teniendo detrás la imagen de Caja Cantabria, de donde nació después la parte cántabra de Liberbank, y ahora se ha convertido en uno de los grandes bancos españoles, una de las grandes empresas financieras que tanto están contribuyendo al desarrollo de nuestra nación. Como ven, toda su trayectoria profesional la ha tenido que desarrollar fuera de nuestra tierra y de su tierra. Pero eso no ha impedido que Pedro Rivero haya mantenido una vinculación siempre clara, directa y entrañable con la tierra donde nació. Me atrevo a decir que no ha pasado un año en blanco sin venir por esta tierra, no solamente en verano, donde disfruta de unas vacaciones, sino también a lo largo del año, porque él es un enamorado de Cantabria. Pedro Rivero, en mi opinión, es un paradigma de un hombre hecho a sí mismo, de un técnico que ha triunfado como empresario y una persona con esa modestia cántabra que le hace cercano, amigo de sus amigos y siempre dispuesto a apoyar cualquier iniciativa que sea buena para su tierra. Y para el Ateneo de Santander es un honor tener hoy a una persona como Pedro Rivero, que nos va a impartir la lección final, como bien ha dicho Gervasio Portilla, de estas 3 actividades que se han llevado a cabo bajo el patrocinio de Liberbank, que han sido 2 mesas redondas sobre la situación económica de nuestra tierra, puesto que este Ateneo santanderino, aunque tiene, como es lógico, la cultura es siempre universal, pero tiene vocación de acudir a aquellas cosas que son importantes para nuestra tierra. Y ya sin más, don Pedro Rivero, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Manuel Ángel. Me quito la mascarilla porque lo agradeceré yo y seguro que lo agradecen también ustedes porque me entenderán bastante mejor que... Bueno, muchas gracias primero por la invitación en esta sesión de clausura y muchas gracias también porque por el banco hemos patrocinado en alguna medida esto por los temas que habéis escogido y el momento en que los habéis escogido, porque verdaderamente hacían falta estos debates y hacían falta, y creo que era el momento por lo que voy a decir. Cuando hablamos para hacer esta sesión de clausura, decidimos que fuera eso, una sesión de clausura en la que utilizaríamos el formato de tener una presentación más media hora o algo más, pero poco más, por lo que yo me gustaría aportar a esas sesiones como complemento. Intentaré no repetir, porque aunque yo suelo decir que cuando hay una serie de actos públicos, lo más importante es que alguien recogiera qué es lo que más se ha repetido. Y cada uno hablará libremente, porque seguro que es lo más importante. Esto, he dicho 40 veces esto, pues mira, por lo menos eso no lo olvides. Luego, en el currículum que has dicho, creía que no te ibas a referir, pero sí te he referido al final a la parte que me parece más importante, que es hablar de la amistad. Y la verdad es que al día de hoy, para mí, tiene un valor fenomenal el que hace ya bastantes años, y justo en el sector eléctrico, me reconociera con el premio anual que dais el propio Ateneo por algo del que algo hablaré también ahora, y era por haber sido arbitrado desde UNESA el mayor intercambio de activos eléctricos que supusieron
que fuera viable un sector que después de la crisis del petróleo y lo que había pasado, realmente estaba, de hecho, cuando ahora dicen, y hablaré algo de ello, cuando ahora hablan de consensos, esas serán otras épocas, ahora no es posible, de los que firmaron aquel intercambio de activos por billón y medio de pesetas en aquel momento, las empresas que lo firmaron, 5 sabían que después de firmarlo desaparecerían. Y lo firmaron. A la vista de los estudios que se habían hecho, que demostraban que era viable y que no era viable. No creo que hoy en día parece que son imposibles muchos acuerdos, simplemente porque lo que yo pienso no coincide con lo que piensas tú. Y bueno, pues como parece que a veces no importa hundirse siempre que se hunda el otro, pues yo lo que he vivido, y por eso recuerdo ahora mismo el tema del premio del Ateneo, porque efectivamente, visto ahora, pues, algo hicimos bien. Bueno, vamos a empezar entonces, y como luego tenemos coloquio, que el tiempo que los organizadores y los asistentes quieran, vamos con este formato. Como es un formato de charla y coloquio, voy a hablar de primero, se lo anuncio ya, de la situación, de temas que creo que son importantes, más que nada para poder encajar todo lo que han ido viendo ya más en detalle, sectorial en las mesas anteriores. De hecho, con los datos que me habían preparado en el banco para prepararme mis transparencias, pues digo, no, si uso esto, lo que hago es repetir. Pues son muy buenos los datos, pero si quieren se los doy luego por escrito y que el que tenga, por lo tanto voy a ir a otro enfoque que vamos a hacer. Yo creo que merece la pena dar cuál es la situación actual, en mi opinión. Hablar de los objetivos en los que estamos y los planes para conseguirlos, el papel que deben tener, a mi modo de ver, los consensos con las instituciones y los reguladores, ver el papel de los desarrollos en ciencia, tecnología e innovación, un tema importante, ¿por qué ayudar? ¿Qué papel tienen que jugar las ayudas de que tanto se habla? Otro tema que no le oigo suficientemente y que lo vemos incluso en nuestra actividad bancaria, que son la necesidad de equilibrios temporales. No todo se puede hacer al mismo tiempo ni al mismo ritmo, etc. Y luego los fundamentales, lo que llamamos en análisis los fundamentales, es decir, qué es lo que de verdad hay que recuperar. Porque el título, como habrán visto, tampoco es inocente, es recuperación del modelo socioeconómico después de la COVID, de la crisis sanitaria de COVID-19. Para ello, probablemente me parece que es fundamental para el enfoque de todo ello partir de que la situación actual es una situación que ya lo anticipo y lo diré más, en mi opinión, pero mi opinión es lo de menos, en una opinión que afortunadamente cada vez está más generalizada. Es una situación nueva, con unos condicionantes y efectos que harán sin duda que cambie de era. No estamos hay un cambio, de forma que, también lo repetiré, cuando lleguemos a la llamada nueva normalidad, una cosa parece ya clara. Será nueva, no será la anterior, y será una normalidad distinta porque los efectos y las soluciones habrán provocado algo muy distinto sobre elementos, como también he dicho en el enunciado de los temas que voy a tratar, sobre los fundamentales. Naturalmente yo me referiré también fundamentalmente al efecto sobre el tejido productivo y la empresa. Resumiendo mucho, en la situación actual estamos ante dos pandemias simultáneas, es decir, dos
que no se había dado nunca en la historia de la humanidad. Se hablaba mucho de las guerras mundiales, 2 últimas guerras mundiales, no, ninguna de ellas fue mundial, ninguna. Muchos países que no participaron, y además estas 2 tienen una característica que tampoco tenían las anteriores. Estas 2 pandemias no admiten países neutrales, tanto la del clima como la de, lo estamos viendo, no admiten países neutrales, es decir, va a contagiarse el que quiera y el que no quiera, y quieran o no quieran los demás, y vamos a tener que colaborar todos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en economía circular, etcétera, para que sea posible continuar adelante en la nueva, es así, nueva normalidad. Luego, lo esencial para plantearnos, a mí, mi modo de ver, era, como eso lo titulaba así esta charla, el modelo socioeconómico: ¿le queremos conservar, le queremos recuperar, le queremos potenciar o le queremos cambiar? El primero, porque todo lo demás que hagamos, vamos a ver qué queremos. Estamos nosotros, y además la pregunta muchas veces casi es ociosa, porque al haber entrado en la Unión Europea no nos queda más remedio que tener el modelo que ha adoptado la propia Unión Europea, que es el de economía social de mercado. Economía teniendo en cuenta lo social y que opera en mercado de libre competencia. Por lo tanto, hay otras posibilidades, hay otras formas. Tenemos otros países que opinan que pueden ser, pero vamos a ver si enfocamos bien qué queremos. Y yo repito, se trata de ver qué tenemos que hacer en la situación actual sobre eso. De las 2 pandemias, la pandemia que se centra mucho en el CO2, pero que es en la descarbonización de la economía, pero que tiene muchas otras derivadas, como son, he dicho, la economía circular u otras. Ahí, si quieren luego de todo esto en el coloquio, por eso digo que pregunten lo que quieran, porque no es imposible meter, si no me quedo en el primer punto y no llego nunca a los 4 o 5 que quiero por lo menos lanzar. Es evidente que las 2 pandemias, en el sentido de mundiales, afectan al modelo social, afectan a la economía, afectan a la empresa. En algunas cosas las afectan de forma parecida, pero en otras no. Y cuando estábamos ya sabiendo más o menos qué hacer con la crisis climática, sabiendo más o menos, no ha sido rápido, desde la declaración de Río de Janeiro y de Johannesburgo después sobre el cambio climático, han pasado 20 y tantos años y por fin hemos llegado a tener un acuerdo de París en el que tampoco todavía están todos, pero en la de la pandemia ni siquiera la hemos acabado y, repito, está actuando sus efectos sobre el mismo modelo económico que íbamos a convertir, y a una velocidad, es decir, en 2050, una elevación de la temperatura inferior a los 2 grados, a ser posible 1,5, para evitar los efectos del cambio climático y para ello descarbonización total de la economía, lo que suponía. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no aprendemos del pasado? Como suele decirse, bueno, pues nos dedicamos muchas veces más a transformar el presente y el pasado que a procurar hacer el futuro. Está toda la polémica sobre la historia. Pónganse por lo menos en eso de acuerdo, es decir, cuéntenme lo que pasó, y no solo en la TV1, cuéntenmelo, que me parece muy bien, porque necesito saber lo que pasó, a ser posible por qué pasó, y hagan ustedes, pero no me digan que no es que eso es lo que va a ocupar mi actividad, porque eso pasó, como su nombre indica, y yo no lo puedo modificar. Lo intentaré manipular, pero no modificar.
cambio el futuro le puedo crear. Pues vamos a él. Es decir, fíjense, la primera diferencia enorme es que en los efectos de las medidas de transición ecológica para hacer frente al cambio climático, se trata de sustituir unos medios de producción, unos hábitos de consumo y unas medidas de eficiencia que atiendan de forma distinta a una demanda que se suponía creciente y que por lo tanto y a un desarrollo que se suponía que no se iba a detener. Por lo tanto, era un problema de inversión y desinversión para cambiar, especialmente en el sistema energético, pero también en los aislamientos, etc. Y 30 años para hacer eso. No, 30 años no. Es que cuando nos dimos cuenta del problema energético y medioambiental y de clima, no teníamos tecnología para afrontarlo. Y como no la teníamos, pues era inútil decir mañana vamos a descarbonizar porque por dos razones, porque cerrar las cosas cuesta mucho social y económicamente, y porque si no tienes la alternativa también económicamente viable proporcionada por la evolución científica, no puedes acelerarlo. En cambio, la crisis que ha provocado sobre el modelo socioeconómico la COVID-19, la crisis distinta, ha provocado al revés, inmediatamente un shock a la vez en la oferta y en la demanda. También porque no teníamos tecnología ni medicina para curarla, ni vacuna ni medicina. Y por lo tanto dice, mira, no te acerques. Oiga, usted me está diciendo que tiene un modelo social de mercado y libre competencia. Y me dice que la única solución es que no me acerque. Si el mercado, si se basa precisamente en acudir en libre concurrencia, libre competencia e información adecuada. Y si no, nada funciona. Bueno, pues haga usted lo que quiera, elija entre el cementerio o esto. Y naturalmente se ha elegido. Las empresas estaban pendientes de atender a los efectos de las dos. Creían que con atender y acomodarse a la climática, que ya tenían sus planes, habíamos tenido hasta una taxonomía de qué había que hacer, bueno, pues las empresas, ahora veremos, podían seguir adelante. Con la COVID pasa otra cosa. Ese aislamiento, para evitar la muerte, nos obliga a vivir de una forma que lo que está por ver es si somos capaces de vivir así, si vivir así nos compensa, o qué tenemos que hacer para vivir, otra vez, repito, la nueva normalidad, que es la que aspiramos a cuál es. Y las tentaciones para salir adelante, pues se tienen que marcar en objetivos y en planes. Lo que sí, termino esta primera parte, es en decir, vamos a ver, esto en economía ya se había estudiado mucho tiempo. Estamos ante una necesidad de una gestión compleja, porque lo que ha provocado sobre la economía es un caos. Estamos en la economía de caos, por eso el cambio de era es otra cosa. Y sabemos todos que para gestionar adecuadamente el caos, lo primero es programas que nos permitan ir al desorden para desde ahí ir al orden, que es la nueva realidad. Si intentamos pasar del caos al orden, probablemente lo que haremos será acentuar el caos, y el caos, por definición, no es gestionable si no es en esa decisión de ir ordenando las cosas. Bueno, pues siendo así, ¿qué hay ahora mismo? Ahora mismo las pandemias son mundiales, pero evidentemente los planes que tenemos ahora son conseguir esos grados que hemos dicho, y hay otros planes que son los que además van a hacer frente a efectos añadidos de la pandemia médica, y en los planes y objetivos sigue siendo fundamental, por eso me refiero también a los fundamentales. Oiga, los recursos siguen siendo escasos.
no crean ustedes que porque ahora mismo, para no morir, se ha puesto la máquina de dinero con el Banco Central, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con los billones, etcétera, porque eso es para no morirse. Pero eso no quiere decir que ya, una vez que se solucione la crisis, los restos que eso va a dejar ahí, sigue siendo fundamental el principio de que los recursos económicos son escasos, que son distintos por países, por regiones y que por lo tanto lo mismo para todos no vale, y que son susceptibles de usos alternativos, es decir, que nos podemos equivocar. Depende de lo que queramos, cómo lo definamos, el plan se adecuará más o menos al objetivo que queremos conseguir. Por lo tanto, se impone la tantas veces dicho, tenemos ahora para la COVID, el desconcierto en el que estamos sobre lo que ha producido, basta ver los planes, desde lo que son los objetivos de desarrollo social, los ODS, los famosos 17 objetivos hasta lo que son el último de esta semana en la España 2050, con 9 barreras a eliminar y 50 tareas a desarrollar. Lo de los ODS tienen 179, como he dicho. Bueno, todo ello para el 2030 y 2050, el factor temporal. Bueno, con la Agenda 2030 está bien como aspiración. Yo decía el otro día en plan de broma, ¿por qué no para el 2022? Eso es tan bueno que ¿por qué tenemos que esperar hasta el 2050? Porque no es posible. Bueno, pues planteémonos si es posible en el 2050 y sobre todo qué tenemos que hacer ya para que eso sea posible al 2050. Porque si lo que vamos a hacer es, por poner solo un indicador, llegar, como se ha dicho, que si no se hace algo, llegar a una deuda respecto al Producto Interior Bruto español del 175%, bueno, pues muy bien, pues por algún lado explotará. Si llegamos a eso, por algún lado explotará. Entonces, claro, aparecen luego las soluciones mágicas. Oiga, que nos hagan quitas. Oiga, que no... Bueno, sí, todo eso está muy bien. Que nos hagan quitas quiere decir que lo paga otro. En todo este tema, para armarlo, el siguiente punto son la necesidad de consensos. Pero cuando hablamos de consensos, es una cosa tan bonita que vamos a ponernos de acuerdo. ¿Quién va a estar en contra de vamos a ponernos de acuerdo? ¿Pero en qué? ¿En qué nos hemos... Yo en esto, y me sirvió de base para el arbitraje al que me he referido y por el que me premiasteis en el Ateneo, es decir, tú enfoca un problema y digamos, a ver, este es el problema, ¿verdad? Bueno, ¿y si todos tuvieran razón? Si todos tuvieran razón, seguramente la suma es más del 100% y por lo tanto no tiene solución. Luego, alguien tendrá que reducir vía arbitraje, vía convencimiento y consensuar para que la solución sea posible porque es aceptada por todo el mundo. Y esa es la base de todo. En ese papel juegan un papel importante las instituciones. Yo, en España, en concreto, yo veo, me da la sensación, será que yo he vivido otra vida o que me he hecho mayor, que eso es lo segundo, es seguro. Pero porque las instituciones eran las instituciones. Ahora la institución normalmente es algo. Ayer lo decía antes de ayer, el antiguo presidente del gobierno, Felipe González, decía, venga, si es que no hay si la institución es imposible. Instituciones son los sitios donde se llegan a consensos sobre temas parciales que al final permiten lograr el objetivo general, porque están representadas en las asociaciones los intereses económicos, los sociales, particulares, sean sectoriales, sean territoriales, sean... Y si hay en esas... Y lo dicen todos los análisis serios del mundo, la calidad de la competencia, repito, estamos hablando de economía de mercado, de social de mercado. La competencia y la calidad de la competencia es
siempre tiene siempre una relación directa con la calidad de las instituciones. Si usted no respeta eso, evidentemente no va a conseguir nada. A eso, para conseguir esa calidad, por ejemplo, en la nueva situación, los reguladores no pueden ir por libre. Ya no puede haber un regulador financiero que opera como si lo único que existiera en el mundo fueran la banca y los seguros. No puede haber un regulador energético como si lo único que hubiera fuera el clima. Y no puede haber, ¿por qué? Pues tienen que haber resoluciones también consensuadas entre ellos. Es decir, a mí no me pueden decir, como banco, ojo, tienes que facilitar financiación sostenible, que por fin ya han caído ya han caído, como era lógico, ¿verdad?, del burro, en el sentido de que primero lo importante eran las inversiones sostenibles. Inversiones sostenibles eran las que respondían a RSC, a Responsabilidad Corporativa, es decir, que tenían objetivos económicos, ambientales y sociales. Entonces había la llamada triple bottom line, es decir, el empresario tiene que dar cuenta de los resultados en esas tres áreas. No cualquier beneficio vale, no la parte económica. Las finanzas sostenibles, que están diciendo, oiga, la finanza sostenible es aquella que, siendo financieramente sostenible, es decir, financieramente sostenible, lo único es muy sencillo. Usted entrega dinero para que el margen, la actividad y la competencia sea capaz de devolvérselo en el plazo puesto. Si no, la financiación no es sostenible. Bueno, pues eso es lo primero. Usted no puede entregar la financiación a algo que no se la va a devolver, y no porque no quiera, pero además no debe entregarla si no es para inversiones sostenibles, que son pues todas las que dice, por ejemplo, ahora mismo el Plan Europeo en digitalización, en energías renovables o en cambios sociales. Eso es el papel de los reguladores. A veces ahí se confunde, porque todos estos problemas, el modelo socioeconómico en Occidente y por lo tanto también en España, opera sobre la realidad, y en esa realidad es que están al mismo tiempo empresas públicas y empresas privadas. Y el regulador, que necesita de una independencia de criterio y de unas técnicas para que los informes sean independientes, porque la ciencia deja poco margen a la improvisación, pues con esos requisitos lo que está claro es que tendrá que plantearse usted qué papel tienen que jugar y en qué sectores y en qué fórmula la actividad privada y la actividad pública. Y tendrá que llegar por esa vía a otro consenso, y es a la colaboración y no a la lucha. Porque si la empresa pública y la empresa privada no colaboran en los programas y el regulador no lo facilita, lo que vamos a conseguir con toda seguridad es que si es bien nacido, el regulador se ponga de parte de lo público, porque nadie bien nacido va contra su hijo, y por lo tanto procure que la competencia, la competitividad, la eficiencia se mantenga, que tengan que competir, que no haya alguien que se puede parapetar detrás de las instituciones de regulación para hacer una regulación que lo que da es inseguridad jurídica más que otra cosa, y que nos trae luego, porque hay que hacer muchas inversiones ahora mismo en este caos en el que estamos, que no sabemos si su resultado final será exitoso o no. Lo he dicho antes y lo diré ahora mismo, no quiero pasarme mucho, todavía tengo algunos minutos. Necesito también los desarrollos en I+D+I. Es decir, ya lo dije con lo del cambio climático, hoy podemos poner planes masivos de energías renovables, porque hoy la energía renovable además es la más barata. Claro, así cualquiera. Pero cuando había que poner
subvenciones que dan lugar al déficit eléctrico o cosas de estas, entonces es cuando está el problema de si las pongo o no las pongo, sustituyo o no sustituyo. Pues con la pandemia médica pasa lo mismo. Oiga, pero dígame usted, lo primero, nada va a ser posible, porque no va a ser posible la concurrencia y la competencia, es decir, la asistencia presencial, si no avanza usted tecnológicamente y me proporciona la vacuna y el medicamento y/o. Por lo tanto, cuando eso sea posible, yo podré saber hasta dónde han terminado o han llegado los efectos sobre el modelo socioeconómico. Y detrás de esto, claro, para esa transición, limitada por los desarrollos tecnológicos, viene el tema de las ayudas. Y yo aquí estamos en un momento especialmente grave, porque ahora las ayudas sí que son inmediatas. Las ayudas no son para el 2050. Es decir, en el 2050 verás qué subvenciones te voy a dar. Como decía Keynes, y hace ya una temporada, a largo plazo todos muertos. O sea que mientras tanto vamos a ver cómo hay. Y las ayudas requieren una definición previa de a quién y por qué se le dan. Es decir, está muy claro para qué, pero quién es el que va a aportar conservando el modelo socioeconómico, quién las va a tener. Y por eso nos aparece ese concepto que vemos todos los días ahora, que no sé dónde ha salido, pero el Banco de España lo utiliza mucho, de las empresas zombie. ¿Qué son las empresas zombie? No se quiere decir tan descaradamente como es, pero es la famosa triada de los hospitales. Es decir, si este se va a morir, porque se muera y vamos a atender al que parece que le podemos salvar. Lo pongo así de dramático simplemente para que veamos, o para concienciarnos de que el tema no es menor. ¿Por qué? Pues porque sabemos todos, los economistas al menos, que los temas fundamentales de la empresa son tres, si quieren ustedes: rentabilidad, solvencia y liquidez. Y son los tres pilares, los fundamentales que decíamos antes. Mire, el problema es que son interdependientes. Es decir, que un problema de liquidez prolongado en el tiempo acaba siendo un problema de solvencia, y una suspensión de pagos acaba siendo una quiebra. Y por lo tanto, cuánto, cómo, dónde y durante qué tiempo hay que dar las ayudas. Y no me defina usted la empresa porque por falta de ayuda se ha transformado en zombie. Porque una cosa es la que ya no era viable antes de estas crisis y se ha aguantado más o menos, y con la crisis ya no tiene solución, y déjese usted en ese caso de lo que llamamos también remedios paliativos. Nosotros tenemos en la banca, se habla mucho en el tema laboral, por ejemplo, de los ERTE, del paraguas que ha supuesto los expedientes de regulación temporal de empleo. Pues nosotros, Javier lo sabe, tenemos otro ERTE financiero, que es los expedientes de regulación temporal de endeudamiento. ¿A quién le doy el nuevo préstamo ICO? ¿A quién le avalo? ¿A quién le prorrogo? ¿A quién le hago? ¿Y a quién todo eso es pan para hoy y hambre para mañana y tengo que darle ayuda directa? Dicho con todo lo que tiene que decir, que ojalá, no me gusta la comparación porque nosotros hemos tardado 30 años, pero haría falta una taxonomía de empresas zombie y no zombie. Es decir, esta sí, esta no, ¿y por qué? Y en ese sentido, y en eso nosotros en el banco estamos trabajando bastante porque conocemos la realidad, porque ese es nuestro oficio. Es decir, hay que entrar en ver no solo en qué gasta, que eso es en qué lo va a invertir, que eso es lo que viene ahora dicho por los programas europeos sobre todo, sino quién va a ser capaz de que lo que le presto ahora, que tampoco es mío, ¿no? El regulador en este caso tiene un arma muy importante, y la está usando, claro, que es decir, oiga, usted dé muchos préstamos,
Ahora, ojo a quién se los da, ¿no? Y sobre todo, mire, si no es muy seguro que lo va a recuperar, délos con su dinero, ¿eh? Es decir, capital. Usted no paga dividendos, usted hace reservas, usted hace ampliaciones, usted mete ahí, y el ratio de endeudamiento, eso sí. De eso, preste usted lo que quiera. Es lo que llamamos consumo de capital. ¿Eh? Sí, bueno, pero ¿y qué rentabilidad obtengo? Ninguna. Yo ni por qué tengo que invertirlo ahí. Por una rentabilidad social, entonces vamos a meter el aspecto social en todos. Por eso digo, en la taxonomía de estas empresas. Y los equilibrios temporales. Casi no hace falta ni decirlo, pero afectan a la empresa. Todos sabemos el periodo medio de maduración en una empresa determina qué parte de ella es coste fijo y qué parte de ella es coste variable. Y por lo tanto, cuando hablamos de préstamos al circulante o préstamos al otro, es un problema de tiempo, que además ese periodo medio de maduración de la empresa es gestionable. Es decir, que yo sé que va a tener un periodo de 40 días más si vendo con pago al cliente con cobro aplazado a 40 días que si vendo al contado. Y cuando ya me he ahorrado ahí, los préstamos y todo lo que pido son necesarios también en función de cuáles las decisiones de gestión que tú has tomado en tu negocio. Porque para el mismo negocio, para el mismo volumen de negocio, según como tú gestiones la fabricación, el cobro, el aprovisionamiento, etcétera, puedes estar necesitando unas cantidades de fondos ajenos o propios y una estructura financiera distinta. Muchas veces cuando hablamos de reestructurar la deuda, porque no es sostenible, tendremos que hablar de reestructurar la inversión en la medida de lo posible y la política de gestión para hacerla. Y eso me lleva a lo mismo en el caso del presupuesto. En el caso de los déficits estructurales del conjunto del sistema, no solo de la empresa, tendré que plantearme cuáles las posibilidades de endeudamiento. El endeudamiento es siempre un indicador negativo de que algo no va bien. Por ejemplo, en la medida en que usted está gastando más de lo que ingresa, pues no. Y para ese tipo de temas, tanto en la empresa privada como en la empresa pública, como en el presupuesto general del Estado, se inventó hace ya mucho tiempo la técnica del llamado presupuesto base cero. Es decir, que empieza por los ingresos. Que no acaba por los ingresos, empieza por decir, vamos a ver, ¿qué es lo que yo voy a poder ingresar? Bueno, pues eso es lo que me voy a poder gastar. Y ahora vamos a ver, desde cero, de qué tengo que prescindir. Por lo tanto, actúo sobre el gasto para poder actuar luego sobre el ingreso. No al revés, ¿no? Es decir, muy fácil, ahí está la curva de Laffer famosa y esto. ¿Cuánto tengo que ingresar? Pongo los impuestos y ahora ya no tengo por qué tocar el gasto. Si el gasto ha aumentado, pues aumento los impuestos, ¿no? Sí, pero es que, como todo en la vida, luego te das de bruces contra la pared. Es decir, luego resulta que subes los tipos y recaudas menos. Porque la actividad se para y porque la gente y te crece lo único que no debería crecer, la economía sumergida. Si alguien mira filosóficamente, tiene que darse cuenta de que no hay... La economía sumergida no tiene nada que la favorezca, salvo la evasión de impuestos. Todo lo demás es perjudicial, porque hasta me puedo meter en la cárcel por estar en economía sumergida. ¿Qué gano yo? Pues que me ahorro los impuestos. Otra cosa no. Bueno, impuestos en general la regulación. Me ahorro las condiciones sanitarias, me ahorro los convenios laborales. Bueno, pero en el fondo voy a un ahorro de costes a precarizar la situación. Bien, pues si esto, el último tema es, el último tema que quería tocar dentro de esto, es dentro de esas reestructuraciones, son los fundamentales. Y en los fundamentales hay uno que me preocupa especialmente, y es todo el tema laboral. Pero todo el tema laboral en cuanto a empleo. Lo voy a poner en el límite del absurdo.
porque a veces es como las cosas se ven, qué pasaría, como he dicho en la mente del absurdo, lo he dicho ya antes cuando dije si todos tenemos razón y sumo más de 100, o ninguno lo va a conseguir o alguien va a no cubrirse. Aquí tenemos ahora una situación que es la digitalización. Y afecta a los tiempos, afecta a los fundamentos y afecta a los demás. Poco antes de la pandemia ya habían dado premios Nobel. Primero lo dieron a la inteligencia artificial, pero luego lo habían dado a la inteligencia emocional. Y este mix que tenemos ahora mismo, mix ahora, porque hasta antes de la vacuna no era mix, era que la digital podía suprimir a la emocional, incluso con ventaja, y que el problema laboral iba a ser muy grande porque los empleos no se iban a crear. Ese razonamiento, bueno, es mejor que sea falso. Puede ser que sea verdadero, pero es mejor que sea falso. ¿Por qué? Porque si queremos digitalizar tan rápidamente como se dice, a lo mejor nos encontraríamos con una paradoja que no nos gusta. No nos gusta por lo que veo a ninguno de los que estamos aquí. Y es que a lo mejor los jóvenes tenían que estar trabajando y los que trabajan tenían que estar subvencionados para que no trabajaran porque no son capaces de digitalizarse a la velocidad que lo exigiría el programa. Y yo lo llevo al límite y al absurdo, pero la rapidez está creando una barrera. Los americanos ya le llaman la barrera de los 45 años. Entre las empresas se forma una barrera de los que tienen 45 años o más, que porque como les va la vida, frenan cualquier proceso de digitalización, aunque sea necesario porque les van ellos, a lo mejor todas las ayudas, a lo mejor toda la reconversión. Si aceptáramos el objetivo como es la digitalización, es imprescindible. Va a venir, se quiera o no se quiera. Es un problema de ritmo y es un problema de educación. Es un problema de educación. Y como decía en su magnífico artículo el presidente de los economistas hace poco, pues de los 3 capitales, eran tierra, trabajo y capital, pero ahora tú lo has dicho mejor, capital físico, capital, pero la digitalización. Eso va a venir porque es un avance tecnológico que, como cuando vino el automóvil y como cuando vino la máquina de vapor y como cuando empezó la rueda. Todo cambia y por eso estamos entre ellas. Y esto va a ser la base. ¿Qué pasa? Pues que tenemos un problema. Tenemos que ver cómo los digitalizados no se nos quedan en el paro y les subvencionamos, ¿sí? Y cómo los no digitalizados se digitalizan para no quedar excluidos por razón de que no son capaces de seguir el proceso. Pero eso ha pasado siempre que la tecnología avanzaba, provocaba esta disminución. Yo aquí me quedo porque la coyuntura económica en Cantabria he visto lo que he visto de las mesas redondas, he visto de lo que ha dicho Fernando. Si queréis hacerme una pregunta de qué opino yo, pues lo digo, pero no voy a meter un rollo, como dije al principio, de cifras, que las tengo, si queréis os las leo, ¿no? Pero porque me las han proporcionado la gente lista de verdad que tenemos en el banco. No, y por lo tanto... No, yo creo que el que nos hables de Cantabria es muy interesante. Sí, pero ya te he dicho que estoy de acuerdo con lo que se han dicho ahí. Es decir, bueno, básicamente, es decir, oiga, la pandemia le ha afectado menos que por causas, menos ¿por qué? Decía que estoy totalmente de acuerdo, es decir, porque por la edad media de la población y por los sectores, nos ha afectado menos la pandemia y en la economía en la medida en que hemos dejado de tener industria, cuyo porcentaje en el PIB regional ha bajado, y hemos tenido otros, el peso de los sectores más afectados aquí ha sido algo menor también por lo mismo, porque la industria de servicios y de hostelería y turismo pesa menos en el PIB aquí, y teníamos en el que venimos creciendo por debajo de la media del crecimiento español del PIB. Con una cosa, que es lo único que no he visto en las mesas y en eso,
porque no sé si ha habido alguno de la universidad. Tenemos una magnífica universidad que no sé dónde está dando sus frutos, pero desde luego aquí no. Y es reconocida internacionalmente. Y sus campos de investigación son reconocidos, están en el ranking de los mejores españolas y en los rankings europeos. Eso tendría que provocar, bueno, y luego tenemos, ¿por qué vengo yo? Por lo a gusto que se está aquí. Pues luego está el ambiente, el potencial no es el que correspondería, se ha perdido industrialización, la cualificación del trabajo para este cambio digital como consecuencia de haber perdido peso industrial y haber pasado a empleos menos cualificados es más difícil y hay que hacer un esfuerzo. Porque ahora ya, es que lo que no vale ahora ya es la formación profesional. ¿Hago formación profesional en qué? En 3D, para crear todo esto así. Eso automáticamente hay que ser mínimo ingeniero de la especialidad correspondiente. No se puede decir que vamos a dar cursos de formación profesional y que van a ser, por lo tanto, si queremos incrementar, que es donde estamos por debajo de la media española, el potencial, pues necesitamos en la tecnología volver algo más, pero por lo menos como la media española, al peso del PIB industrial y servicios. Pero los servicios hay que aclararlo porque si son servicios, por llamarlo de alguna forma, industriales, es decir, especializados para la digitalización, por ejemplo, ojalá, pero tenemos ejemplos en el mundo que deberíamos también por ejemplo, de India. India está en un nivel de su desarrollo importante, a diferencia de China, está en un nivel de desarrollo de crecimiento. Pero en cambio, en todos estos temas de digitalización, India es una potencia mundial. Pero claro, fuera de India. En Alemania, en Inglaterra. Son indios los técnicos que están digitalizando y están modernizando el tema. Ahora, pues crear el potencial aquí para retener, es decir, retener quiere decir que tendrás que tener en qué lo aplicas. Y en la digitalización, desde este punto de vista, es una oportunidad enorme, porque ahí sí que, si tú tienes una formación adecuada y tienes una economía atrasada, por decir, pues tienes una oportunidad mejor, pues, y si además estás en un paraíso natural, pues aprovéchalo. Eso es el resumen, pero está mucho más, mejor dicho, por sectores que en todas las mesas que habéis tenido. Con permiso de... Sí, sí. Una pregunta. La ha tocado un poco de pasada, pero yo creo que es muy importante, ¿no? El fuerte endeudamiento que se está produciendo en las instituciones mundiales, en los países, etcétera. España en muy pocos meses ha pasado del 120 al 125 ya del PIB de deuda. Esto es como una máquina, ¿no? Es decir, me acuerdo yo a usted que tenía mucha relación con CEMIDE, ¿no? El profesor Funes Robert, cuando venía al antiguo Hotel Chiqui, hablaba entonces con la peseta de la máquina de hacer monedas, ¿no? A los que tenemos ya algunos años. Eran otros problemas, ¿no? Pero no puede haber una bomba de... enemigo nato del déficit. Del déficit, ¿no? Una bomba de deuda mundial. No hay un riesgo latente. Es una bomba, pero lo mismo que hemos dicho antes, es una bomba, pero que si estalla no va a coger a todos, ¿eh? Porque los endeudamientos son muy distintos. Claro. O sea, a China no le va a coger esa bomba. A Estados Unidos menos. A Alemania no. Ahora, a nosotros y a los que estamos como nosotros, ojo, con el que ahora mismo es que es la gran duda del tiempo y todo esto. Es decir, si estamos ahora mismo, es evidente que hay que invertir, lo digo porque primus vivere, porque no te vas a morir y hay que trabajar y hay que dar las ayudas y hay que hacerlo y hay que endeudarse, y lo dice toda la Unión Europea, y lo dice el Fondo Monetario, y lo dice la OCDE, y lo dice en todo el mundo. Pero tendrás que hacerlo en actividades que tengan alguna posibilidad luego de recuperación, porque lo único que va a arreglar el déficit es el crecimiento económico. La subida de impuestos no lo van a arreglar.
Bueno, muy bien, pues tú ponle impuestos a sociedades. Vale, sí, a ver, ¿cuándo pone? En vez de 25, vamos a poner 85. Aparte de que constitucionalmente no da. Vale, pero oye, beneficios de la empresa, cero. Pues ponle el 150. Te vas a llevar cero. ¿No? Por eso digo que ahora mismo el déficit tendría que estar viendo el programa que no hay, dentro de todos los muchos que hay, de cuándo vamos a tener superávit. ¿Para qué? Para ir reduciendo el déficit que necesariamente hemos acumulado y todavía no sabemos hasta cuándo, porque no sabemos si vendrán otras olas o no vendrán, ojalá no vengan, ¿eh? No sabemos, y claro, estamos en eso, es que en la realidad, y eso no lo estoy viendo en ningún lado, por eso el tema del déficit a mí me preocupa enormemente, porque lo he dicho al principio de pasada, pero he dicho exactamente que el déficit es el indicador más claro de que las cosas van mal. Incluso como ahora, que está creciendo para que vayan menos mal. Bueno, pues sí, van menos mal. Pues claro, mientras tú tienes... Pero hace ya muchos años que se decía en la FAO, enseña a pescar y déjate de dar peces, aunque de momento dale el pez, claro, porque como no le des el pez, a ver cómo va a la escuela sin comer. Pero ese tema es el detonador de todo. Y repito, nos van a ayudar. Nosotros estamos pensando que los demás van a ser tan ricos que no les va a importar perdonarme a mí una parte de lo que le debo. Hombre, yo creo que hasta ellos se apuntarían a eso. Si fuera cierto, dice, bueno, sí, bueno, cuando yo sea muy rico, pues bueno, ya te daré una miseria para que... Pero lo normal es que diga, y lo vamos a ver, y no queremos verlo, y lo vamos a ver con la presión para que nos vengan los fondos europeos que en principio estructuralmente están prometidos. Están prometidos. Y por lo tanto, tenemos derecho a ellos. ¿Qué quiere decir eso? De momento lo que quiere decir es que no se lo van a dar a otro. Es lo único. El alto me ha dicho que son 140.000 millones para mí. Bueno, ya sé que por lo menos estos no se lo dan a otro. Pero que te lo vayan a dar a ti, te han dicho dónde están tus programas, que entre otras cosas permitan que tu déficit no crezca desaforadamente. Y claro, y como eso, porque ayer creo que ha sido por ahí algunos de los que han resucitado, porque eran los que querían en su momento que vinieran los hombres de negro, porque no se fiaban que los gobiernos de entonces fueran capaces de asumir los recortes que había que asumir, y los de negro sí lo imponían. Pero yo creo que tenía otra lección que deberíamos de aprender, porque los países a los que sí fueron, y es Portugal, y es Grecia, y es Irlanda, están mucho mejor que estaban. Y nosotros no necesariamente. Y todos han tenido las dos pandemias, ¿eh? Y no nos excusemos en que, pero la realidad es la realidad. Yo, ese tema, te agradezco que hayas hecho la pregunta, porque era el que menos me hubiera gustado que hubiera pasado desapercibido. Porque es repito, porque es yo, no hay que hablar de esto así, pero es que lo tenía como has recordado a Funes Robert, te lo digo. Es que hablaba de la maquinita. No, es que nos hicieron una encuesta en el Nuevo Lunes. ¿De qué estamos hablando? 20 años. Igual alguno más. Igual alguno más. Y dice que, pues yo, la respuesta mía sí me acuerdo. Sí. Me dijeron, ¿y qué cree usted que es el principal índice malo de la economía española? Y el déficit. Y entonces el déficit estábamos en el 37 o en el 40% del PIB. Pero claro, si es que no puede ser. Es que no puede ser. Es que como se recordaban antes, cuando estábamos con los préstamos al consumo para los viajes turísticos en el banco. Decía, y vamos a ver, seamos sensatos. Aquí viene a pedirme un préstamo una familia, que me dice que me lo va a devolver, pero que lo necesita ya porque se quiere ir al Caribe. Vamos a ver.
no han sido capaces de ahorrar para ir al Caribe y me lo van a ahorrar para pagármelo cuando ya han ido. Claro, pues porque hay que ahorrar, quiere decir dejar de consumir. Y efectivamente ahí tuvimos todos los sistemas financieros, porque sí, se crecían de préstamos, se tenían muy buenos. Lo que pasa es que también el negocio era otro. El negocio quedaba para tener 12 y 15 y 20% de fallidos y seguir ganando dinero. Pero luego viene la vaca flaca. Y esto, si ahora parece como que se repunta la inflación, inmediatamente repuntan los tipos de interés y nos coge con una deuda de tamaño que nos coge, pues tenemos que dedicar al pago de intereses, porque el otro podemos refinanciarlo. Tenemos que dedicar al pago de intereses cantidades parecidas a la sanidad, la educación. Entonces, a ver qué hacemos. No, es que por eso digo que estas cosas afectan. Pero lo mismo que estamos viendo con la pandemia, si el virus afecta a todo el mundo igual, no. Al que tiene una enfermedad previa, al que tiene una edad distinta, al que le afecta distinto, pues aquí como es mundial, pues todo el mundo no, te va a afectar muy distinto. ¿Por qué? En Alemania dan, en la manera he leído todos, en Alemania dan ayudas directas y en España no. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué en España no? Porque Alemania tiene dinero y España no. Por eso. Porque aquí parece que es perverso el gobierno que teniendo dinero que le sobra no lo quiere dar. Lo que no quiere es confesar que no lo tiene, que es distinto, pero no lo tiene. Don Pedro, y una pregunta que afecta muy directamente a Cantabria, y como antes le había apuntado, es el tema eléctrico. Aquí tenemos una gran empresa de consumo eléctrico, Ferroatlántica, etcétera. El tema de las tarifas que preocupa ¿por qué? ¿Sabes por qué preocupa el tema de tarifas? Sí, no lo sé. Porque existen. Bueno, siempre será Hace insuficiente. 20 años que no tenían que existir. Sí. O es mercado o no es mercado. Esas diferencias tan grandes, por ejemplo, con otros países que dicen los grandes consumidores, no es verdad. no sé si serán verdad o no. No es verdad. Bueno, pues simplemente no es verdad. Esa es la... no es verdad. Sí es verdad. Pero no echen la culpa al que no la tiene. Es decir, el 60-50% de la factura es impuesto. Ayer la OCDE ha dicho que a ver si quitan impuestos de la tarifa. Es que ahora mismo está la nueva tarifa que viene en junio, que va a estar... ¿Alguien ha oído que estamos hablando de lo que se puede ahorrar en el 50% de la factura? Porque en la otra, los peajes y todo, y son las ayudas que debemos. Luego digo, para tener muchos años para algunas cosas y tener memoria, yo es que en eso, el origen de eso no me lo han contado, yo estaba allí. Y te digo cómo salió el déficit, que es el que motiva todo esto. Claro, si la solución fuera pasar el déficit a los presupuestos, pues automáticamente podía bajar un 30 o un 20% la tarifa y nos pondríamos en el mismo nivel que lo tienen los demás países europeos. Eso pasó, yo es que recuerdo la sesión en la que estaba, de la Comisión Nacional del Mercado de la Energía, en la que fueron a presentar la subida de tarifas del año en el que empezó el déficit. Sé que estaba folgado de secretario general. Bueno, y yo y Enrique Vicén leyó el informe en la Comisión de la Energía diciendo los datos auditados que le habíamos presentado dicen que deberían de subir las tarifas un 30%, pero por responsabilidad política y social van a subir un 15%. Yo me levanté y dije, hay una errata en el informe del ministerio. Una errata, digo, sí. De hecho que por responsabilidad política, será por irresponsabilidad política. Aquel año pagaron el 15% de la subida y el 15%
en déficit, en reconocer que ya nos lo pagarían. Ese es el déficit, que ya lo pagarían. Y claro, eso ¿por qué? Porque eran las ayudas, entre otras a las renovables, que entonces sin esa ayuda no las hubiéramos tenido. No las hubiéramos tenido porque no eran competitivas para nada y necesitaban las ayudas. Otra cosa es si se pasaron o no se pasaron. Hace poco el entonces ministro Miguel Sebastián, que viene mucho por aquí, lo ha dicho. Nos pasamos 3 pueblos. Y la deuda que generaba para las empresas, evidentemente no cabía en el presupuesto del Estado. ¿Cómo iba a caber en la de las eléctricas? Por eso digo que esos son los tiempos, los tiempos temporales. Las energías renovables ahora sería un crimen que no entraran masivamente y ya están entrando. Y la otra, cuando empezaron a ponerse, fue por las ayudas. Por las ayudas, porque entonces los únicos que hacíamos centrales fotovoltaicas y eólicas éramos nosotros. Y las hacíamos con los fondos de I+D+I. Es decir, no para competir, ni para producir, ni para vender. Teníamos en la plataforma de Almería las solares, teníamos en San Agustín de Guadalix en Madrid una instalación de todos los paneles fotovoltaicos que existían entonces en el mundo, chinos, alemanes, de ahí, y se pagaba con el 0,3 de la tarifa, que era obligatorio dedicarlo a la investigación. Ignacio me podrá decir si tengo mala memoria o no. Claro, por eso digo que se han hecho, mira, ahora mismo se da por supuesto lo del tema medioambiental. Cuando vino la guerra del petróleo, en 73, el John Kimpur estaba allí, hubo que hacer una reconversión total, que fueron los planes de acelerador de carbón por un lado y el programa nuclear por otro. ¿Para qué? Para dejar de consumir petróleo, porque como nosotros éramos importadores natos, se pasó de 5 millones de toneladas de petróleo en el sector eléctrico a 500.000. Pero claro, cerrando las centrales de fuel, abriendo el plan acelerado de carbón y montando el programa nuclear. Bueno, eso que se hizo así, fíjate lo que se respetaría el medio ambiente, que se cerraba petróleo para abrir carbón. Es decir, no existía. Bueno, cuando yo estudiaba, mucho antes que tú, Fernando, cuando yo estudiaba en la facultad, había claramente la distinción entre los bienes que llamábamos económicos, que llamaban los científicos, nosotros los estudiábamos, los bienes económicos y los que no eran económicos, teniendo en cuenta las utilidades. Es decir, por ejemplo, se decía, el aire y el agua son bienes esenciales, sin los cuales puede vivir, pero no son bienes económicos porque hay tal abundancia que el precio es cero. Bueno, pues mira la abundancia que hay ahora de aire y el precio de mantener el aire y el agua donde tiene que estar. Pero eso era así, entonces se podía tirar, porque no había... Claro, eran bienes económicos. El carbón, ¿por qué? Por los costes de extracción, porque el carbón para él no valía nada, como plan de esto, pero sí, pero extraerlo, quemarlo y hacer eso sí que valía, y ese era el coste para luego vender al precio. Por eso digo que los tiempos de cómo, y hay tiempos que no importa acelerar, los de la educación, los del I+D+I, eso no importa, eso cuanto más rápido mejor. Pero otros hay que tener mucho cuidado porque te cargas en el camino lo que quieres salvar. Te me cargas, aquí te digo, hemos dicho en el tema que estamos haciendo de los aplazamientos de deudas y cosas de estas. Bueno, míratelo muy bien porque aplaza si crees que va a llegar y sobre todo, yo tengo una experiencia personal, porque además es amigo mío y además encantado. Yo salvé una empresa de aquí gracias a que no le concedimos un crédito en el banco y le expliqué por qué.
Y me ha estado agradecido toda la vida. Porque claro, cuando tú intentas salvar, la gente, como decía un amigo mío, la gente se ahoga nadando. El que no se ha tirado al agua no se ahoga. Nadando, pero no llega y no llega y no llega y se ahoga. Y o le dices, no te tires, que mira, que hay una milla y media y tú al cuarto de milla vas a estar ya, y no, o tienes el barco de auxilio, que es la ayuda, o te hundes. Bueno, pues en esto, digo, en el tema y el déficit es justo la demostración de que así no podemos seguir viviendo. Primero, porque seremos muy débiles. Es decir, si todo el mundo acaba siendo nuestro acreedor, pues ya lo contarás en las voces que podemos dar en los organismos internacionales. Si tenemos que vivimos las ayudas o las justifican para salir adelante o no. Es decir, el presupuesto va a ser cero. Bueno, pues lo primero que hay que, uno de los capítulos gordos que hay que, es decir, subvenciones, en principio, una economía competitiva de mercado debe de llevar, en principio, subvenciones cero. Porque la subvención es una interferencia en el mercado. Lo subvencionado compite por la subvención, no porque sea productivo y no porque hay una productividad de ello ahí. Entonces, ahora, lo que decíamos de renovables, oye, si no das ayudas, acabas no teniendo cosas que luego son esenciales y que son importantes. Bueno, pues gradúa las ayudas, pero plantéate por qué das cada una. A eso me refería también cuando decía lo de la taxonomía de las empresas y de los procesos productivos, que en definitiva es lo que hay que haya que hacerlo. Y luego la gente, en Estados Unidos, los primeros informes que están viniendo, ahora mismo, las ayudas indiscriminadas, las que han dado como consecuencia de la pandemia, que hay que darla. En según qué sectores y sitios, está habiendo dificultades cuando le llaman al trabajo y dicen, oye, que ya sí puedes venir y se acabó la subvención. No, hombre, no. ¿Cómo que se acabó la subvención? Con lo bien que vivía yo, porque hasta vivir mal se acostumbra a la gente. Porque todos hemos visto, yo lo he visto aquí en los pueblos, cuando yo era joven, si tú no tenías trabajo, no te atrevías a salir de casa de vergüenza. No porque no tuvieras dinero, que no lo tenías, claro, sino era un estigma, una persona que estaba ahí y que no trabajaba, que no tenía trabajo. En algunos casos, en las Españas profundas, en algunos casos ahora, conozco algún caso y creo que seguro vosotros también, dejar de cobrar el paro y trabajar es de tontos. O trabajar por 200 euros más de lo que puedes cobrar sin trabajar al mes, eres el tonto del pueblo. Y esos son los cambios culturales. Cuando hemos dicho antes, piénsatelo, porque lo que hemos dicho de lo digital, oye, no sabemos nosotros los que estamos hablando de que hay que digitalizar al mismo tiempo que frenamos la posibilidad de que la empresa se digitalice, teniendo al que sabe y al que sabe vivir con la digitalización y al que no le provoca la inteligencia artificial los traumas que nos provoca a algunos la inteligencia artificial, la inteligencia emocional, pues a lo mejor eran los que tenían que coger el relevo ya. Gradúalo, porque digo, si no provocas un caos, pero decimos el paro juvenil, y nos quedamos viendo. Hoy estábamos comiendo y decíamos, todos los hijos, nietos nuestros, la generación mejor formada, sabe que no le va a faltar el trabajo, con la misma casi certeza de que no va a ser en España. Bueno, nosotros recordaba el tema de India, pues bueno. Sí, Ignacio. Pues lo tenéis muy fácil. Yo sé, por favor. A Cantabria, en cuanto me llaméis. Por favor, un segundo. Para tener respeto con las personas que nos están viendo por streaming,
tenemos un pequeño inconveniente y es que por causa de la pandemia no podemos pasar el micrófono. Eso hace que las personas que nos están viendo no oyen la pregunta. Entonces, yo le ruego que haga una pregunta lo más concreta posible para que luego el propio conferenciante haga un breve resumen de la pregunta y después responda. Muchas gracias. ¿Por qué? Vamos a ver. El Bitcoin que hoy conocemos el Bitcoin ha surgido por el blockchain. Si no hubiera existido el encadenamiento de las redes con ordenadores capaces sería imposible que hubiera surgido algo como el Bitcoin, que es la moneda. La moneda no, es que si yo puedo, claro, ¿qué ventajas tiene las de blockchain? La ventaja que tiene es que la transacción entre nosotros dos, si la hacemos en Bitcoin, la conoce toda la red. Por lo menos toda la red que ampara, todo el blockchain que ampara eso, y por eso se habla de si es un ordenador detrás de otro. Bueno, ¿qué ocasiona eso, además? Pues entre otros problemas energéticos. Y por ejemplo, en California, patria de los avances estos allí, ya han tenido problemas de suministro eléctrico por el consumo de las redes encadenadas en mucho, pero entre otras cosas, por eso nace el blockchain. Luego viene el tema de cómo se regula eso, pues el tema de los reguladores. ¿Quién garantiza? Porque la garantía está en el blockchain. La garantía está en que un señor, uno que utilice Bitcoin y falle, no va a volver a poder trabajar. Porque no va a poder conectar con nadie. Nadie le va a suministrar cosas compradas y pagadas en una moneda a la que él ha demostrado que está. Y las ventajas que tiene de la seguridad. Entonces, en el área nuestra en contabilidad es que eso, dice, como eso funcione bien, acaba siendo más fiable que los reguladores o los auditores o los de cuentas. Pero claro, si le falta a toda esa cadena, se supone, no se dice, pero se supone que lo que hace lo sabe tanta gente que es imposible engañar. Y que el precio es mucho más justo porque en el fondo es la concurrencia y competencia de muchos. Lo que le falta es suficientemente informados. Que eso es la transparencia. Aquí la transparencia se da por supuesto porque lo sabe mucha gente. Pero sí, sabe, pero no sabe lo que hay detrás. Entonces, es un tema que está pendiente, yo no tengo ni soluciones, pero lo que sí está claro es que ahora, ve uno los indicadores. ¿Qué está pasando? Pues que le dice, por ejemplo, que a lo mejor una gran empresa multinacional saca el Bitcoin. Claro, pues, y está usando su prestigio, que teóricamente no haría falta, porque el propio blockchain daría garantías suficientes como para que nadie pudiera engañar a otro. Y por lo tanto las transacciones, volvemos al origen, las multitransacciones serían los que darían valor y estabilidad a la moneda. Eso no está pasando. Pega una subida y unas bajadas que se demuestra que eso... Luego, claro, es que luego Bitcoin es que hay muchos. También si hubiera sido una moneda alternativa al dinero, es decir, hay dólares, hay euros, pero todos tienen una regulación prácticamente igual. Y luego circulan por cotización, pero esto otro no la tiene. Esto otro es casi la economía de trueque elevada a la sofisticación de que la red permite... Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Pues cuando empezaron los Amazon, Alibaba y compañía,
Estos van a competir con el Corte Inglés. Pues bueno, pues estos facturan en una hora lo que el Corte Inglés todo el año. Por eso, algo va a quedar de eso. Los reguladores, es un problema estructural, volvemos a lo mismo. ¿Están preparados los organismos, asociaciones y reguladores actuales para regular, vigilar y garantizar el adecuado funcionamiento de una moneda de esta naturaleza virtual que en su vida han manejado? Porque si fuera verdad, estaríamos en la... Si fuera verdad que no hacen falta los reguladores, que es como ahora, pues entonces estaríamos reconociendo que la inteligencia artificial tiene mucho más que decir de lo que nos creíamos. Pero hasta ahora se están pegando batacazos también. Por lo tanto, hasta ahora no está claro que la base en la que se sustenta sea verdad. No está clara. Pero no es fácil o es casi imposible de rebatir el fundamento. Porque es tan claro que tú me haces la pregunta y pues me la hago yo. Claro. Una vez que hemos comenzado el coloquio, quiere hacer una pregunta al presidente del Colegio de Economistas de Cantabria. Yo quería felicitar al profesor Rivero. Perdona, antes de dar la clase al Ateneo, pero al Colegio de Economistas también me hizo colegiado de honor, o sea que... Yo creo que, bueno, gracias por compartir tus reflexiones aquí hoy, que yo creo que han sido todas muy interesantes, y quería hacer un pequeño resumen rápido. Creo que has tocado 3 o 4 temas muy importantes, porque en mi juicio has hablado del consenso, que es un factor clave que cualquier tipo de proyecto se puede llevar a buen término. Has hablado también del modelo productivo, que pues se decía como la discusión creativa, y luego has hablado de 2 temas que tienen mucho que ver con los fondos de Next Generation, el tema de la transición ecológica y la digitalización. Entonces, de los 140.000 millones, aproximadamente un 40%, y lo cito porque yo creo que es el porcentaje más importante que se va a destinar a la transición ecológica. Y ahí, como yo sé que tú eres un experto y que tienes mucho conocimiento y muy amplio, sí me gustaría que pudieses dar unas pinceladas en torno a cómo ves tú la transición ecológica y con todo el lío de las renovables, el hidrógeno, la acumulación de energía, las baterías, todo esto, ¿cómo ves tú el cambio de esto? No. Bueno, efectivamente, lo que me preguntas es cómo veo el PENIEC, que al final es el programón y la ley de cambio climático, que son las 2 bases por las que va a caminar lo del... Yo lo he dicho, lo primero que he dicho es que los tiempos. Es decir, cuando se han hecho estos planes no existía la pandemia. Pensar que la velocidad y los recursos van a ir en la misma intensidad y con la misma que prevé la taxonomía europea, la del Green Packet. Pensar eso a mí no me parece realista porque ha habido la pandemia y ha provocado los efectos. Y los efectos de la pandemia en las empresas y en la economía no se acaban con la vacuna, ni se acaban con la medicina. Hay que recuperarse. Y los más optimistas dicen que si lo hacemos en un par de años, nos podemos dar con un canto en los dientes. Luego, por lo tanto, estando de acuerdo en que los temas que son claves, que es hacer competitivo las energías eólicas, las energías fotovoltaicas, el hidrógeno, hacer competitivo todo eso requiere todavía inversiones en I+D. ¿Por qué? Pues porque te falta la garantía de potencia, que ahora mismo la están dando las nucleares y las de gas. Si no, las energías eólicas, etcétera, no entraban a la velocidad que entraban porque te producían apagones, porque no tienen
Y entonces y falta el almacenamiento. El almacenamiento es si el almacenamiento funcionara, almacenamiento a gran escala. Y ahora el único almacenamiento a gran escala que hay son los saltos hidráulicos de los embalses, que son los únicos que te pueden por la noche. ¿Por qué existen centrales de bombeo? Porque tenemos energía nuclear. Y como la energía nuclear es más cara pararla y arrancarla que dejarla funcionando toda la noche, y no hay almacenamiento, pues con eso que se tiraría, se coge el agua, una aberración tecnológica, se la sube arriba del río y cuando vienen las puntas se la deja caer y sale. Bueno, si el almacenamiento se desarrolla, la transición ecológica sería muy rápida si el almacenamiento se descubriera. ¿Por qué? Porque lo del nuclear, la energía nuclear, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con eólica por la noche y con fotovoltaica no, porque por la noche la fotovoltaica no. Todavía no se ha descubierto que salga el sol por la noche, sale por el día y no sale por la noche todos los días, además lo repite machaconamente. Bueno, pues entonces el almacenamiento es el que te haría posible que con las renovables más el almacenamiento, el problema eléctrico por lo menos estaría resuelto, la curva estaría aplanada, no habría puntas ni no puntas porque lo tengo almacenado, lo saco y por lo tanto el almacenamiento es clave. ¿Cuándo tendremos almacenamiento para que a su vez con almacenamiento toda la energía distribuida y el autoconsumo sean a su vez la gran transformación, que es que el cliente se transforma en productor, que es que el vehículo eléctrico cuando esté cargado puede aportar energía a tu casa y por lo tanto te la puede producir tu propio coche, una parte de la que consumes, pero falta el almacenamiento. ¿Cuándo puede la velocidad a la que eso se consigue que haya almacenamiento eficiente y a precio y a coste razonable? Es un problema de I+D. ¿Se va a poder dedicar los mismos esfuerzos ahora que hay que repartirlo con los médicos y con las vacunas y con esto y con las pequeñas y las medianas y todo el que se ha quedado atrás socialmente, que antes, que todo iba orientado, como dices, lo has dicho tú muy bien, que todo iba orientado? Pues, digitalización, bien, porque vale para todo. Vale para las redes también, vale para todo. Pero en la transición ecológica, a mí me parece que va a sufrir ralentizaciones. Y la verdad es que lo que sí que se está produciendo es que son las grandes compañías, las que están en todo el mundo, que están tirando del tema de estos fondos, porque son las que a su vez pueden llevar adelante estos desarrollos tecnológicos de los que luego beneficiará a todo el mundo. Pero eso es lo que pasó con ¿por qué se desarrollaron tan rápidamente las renovables? Porque por las subvenciones, les he dicho antes, nosotros los grandes entonces no estábamos en la eólica ni en la solar más que como I+D. Apareció el decreto de subvenciones, y os lo digo porque yo estaba allí, yo le dije al secretario de la energía de turno, al comisario entonces de la energía de turno, oye, ¿sabéis lo que habéis aprobado? Que es a lo que se refería Miguel Sebastián. ¿Sabéis lo que habéis aprobado de subvenciones? Sí, es que hay que darles un impulso, porque es que es importantísimo, porque hay que hacerlo. Digo, ya, yo te digo lo que va a pasar. Con esas subvenciones vamos a entrar en fase comercial las grandes. Y cuando las grandes, porque antes eran los pequeños solares, y cuando las grandes entremos ahí, en poco tiempo vais a tener más molinos y eso en el monte que perdices. Como fue, y de ahí vino el déficit, fue tal la explosión. Y bueno, le subvenciona a usted cada kilovatio hora producido con esto en €1. Bueno, €1 muy bien, es un fenómeno. Pero ¿qué pasa si te producen 1.000 millones de kilovatios? Porque tiene 1.000 millones de euros, Ese es el déficit.
Si ese es el déficit. Entonces, toda la curva de aprendizaje, que es la que había que haber financiado antes de hacer instalaciones comerciales y haber seguido en I+D+I, como no funcionaba a la velocidad que se quería, pues se va directamente, lo que he dicho, a hacer competitiva una cosa que no la era y que sí lo pasa a ser con subvenciones. Y claro, diga, si yo a mí me da un préstamo para subvenciones, que ahora es el absurdo, ¿eh? Pues es rentable siempre. Te me da la subvención, te pago el préstamo y me quedo con la diferencia. Claro, es que, y lo que la velocidad de la transición, que la transición es impepinable en energética, Fernando, que se va a hacer. El ritmo, porque lo que he dicho al principio, pues los recursos son limitados y son susceptibles de usos alternativos. Y habrá que poner donde no se pensaba que había que poner una parte, otra parte habrá que ponerla en que el déficit, pues a ver si vamos a morir de hambre, pero mejor iluminados que nunca en el funeral. Claro. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Sí, por favor. Voy a hablar un poco más alto. Sí, porque que no te oigan los que están por Tercenteca, pero si no te oigo yo, te voy a contar. Dime. ¿Qué ha incidido en su conferencia de hoy en el déficit público que tiene España? ¿En qué sectores de la economía debería restringir inversión de Estado por España para poder salir adelante la tasa del déficit? ¿En qué sectores debería reducirse las subvenciones para ellos? Bueno, yo... Reducir el déficit. Gasto del Estado, que es el gasto de España, para alcanzar el déficit. ¿En qué debería reducir el Estado su gasto? Pero, tiene una opinión personal, no tiene por qué ser la mejor, ¿eh? Lo que yo digo es que tiene que reducirle. Y eso, bueno, hasta ahí me atrevo a hacerlo con objetividad. ¿En cuáles tendría que hacerlo? Pues en todo aquello que los técnicos de verdad, los expertos de verdad, hablamos de sectores productivos, digan que la velocidad que permite la subvención no es la adecuada porque hay otras alternativas, pues digo, recursos escasos susceptibles de usos alternativos. Yo no digo que se quiten las subvenciones, digo, ojo a que se dan todas las que sean gasto, en principio, para mí, económicamente no tiene, si es inversión, vamos a ver dónde ponemos, en qué cestas ponemos los huevos para llegarlo ahí. Y hágame ofertas. Si es lo que está faltando ahora mismo en la asignación de subvenciones, si de los 140.000 millones, 70.000 son en subvenciones. Y habrá que decir dónde las pongo. ¿Y por qué? ¿En dónde las pongo? Pues en vez de preguntarme de dónde las quito, digo, ¿dónde las pongo? Porque si donde las voy a poner no tienen, bueno. Pero si no las voy a poner ya tienen, ojo. Pero te digo, no es fácil porque no es fácil apostar por el futuro. Yo no digo que sea fácil, pero repito, las que sean gasto, por muy ya hubo aquí en España ya hubo y tú lo conoces y tú también, la oficina de vigilancia de presupuesto que la tuvo el profesor Barea y así acabó, claro. Acabó que le cortaron el cuello, porque lógicamente, cuando nos lo contaba él, cuando le venían allí de los ministerios a decirle, oiga, que me ha quitado esta subvención. Y decía yo, me contaba él en la ECA, dice, yo no tenía respuesta, dice, ¿a qué vienen? No, que dice que le ha quitado una subvención
no le recibo. Dice, ¿por qué? Dice, porque seguro que tiene razón, pero no tengo dinero. Se hizo, vamos, le quitaron porque podía provocar un conflicto social, claro, ¿entiende? Pero decía, oiga, usted me dice a mí que lo que tengo que repartir y que no sea en gasto de esto, pues yo le digo que no. Ahora, ¿fue o no? Por si la pregunta suya va por ahí, ¿fue o no fue acertado esto que he dicho antes de las subvenciones a las renovables que provocaron el déficit eléctrico que todavía estamos pagando? Yo no soy quien para juzgarlo. La realidad es que se consiguió que las renovables avanzaran un montón. ¿Cuánto malo o bueno ha venido como consecuencia de eso? Es que, como no conocemos la alternativa de qué hubiera pasado si se hubiera invertido en otra cosa, pues no sé hasta dónde fue. Lo que sí sé es que aquello era más de lo que se necesitaba para que fueran rentables y a lo mejor menos de lo que se necesitaba para que aceleradamente tuviéramos lo que tenemos hoy, que es unos avances en desarrollo tecnológico que hacen que sin subvención sean rentables. Claro, y son dos objetivos. Yo por eso creo mucho en lo que es I+D y en lo que viene en la cooperación internacional. Es decir, lo que antes decía Fernando, los consensos. Bueno, pero es que, ¿cuál es el principal? Para mí, el principal defecto que tiene la falta de consenso es que te hace pequeñito. Tú tienes un tema que afecta a todos y cada uno va por su lado, lo has hecho pequeñito. Y si necesita la colaboración de todos, pues una solución que podía tener con la colaboración de pequeñitos, la famosa frase de pymes, ¿cómo se hace? Es que somos muy pequeños. ¿Y cómo se deja ser pequeño? Pues no, solo hay una forma, haciéndose grande. La institución y la asociación. Tú puedes ser grande y seguir siendo pequeño. Puedes ser grande y seguir siendo pequeño. Pero júntate. Haz consenso. Y te digo, lucha o colaboración público-privada, porque mucho de esto de las subvenciones está ahí. Tienes que dejar en alguien independiente y lo que es en tecnologías y que sea suficientemente. ¿Por qué? Pues porque por definición, los hombres y mujeres de ciencia, por definición, están siempre en la controversia, porque quieren avanzar. Entonces, lanzan hipótesis, verifican resultados y eso no lo hace ningún político. Y una vez más, por los tiempos. Es muy difícil que con elecciones cada 4 años se piense de verdad en el 2050. Anda que no hay que ganar elecciones para llegar al 2050. Pues muchísimas gracias a don Pedro Rivero, porque creo que ha sido una conferencia magistral en la que además se han abordado muchos asuntos y, por tanto, desde el Ateneo de Santander y desde todo el público que ha asistido, yo me convierto un poco en el portavoz. Quiero felicitarle y despedirle con un aplauso. Y yo únicamente con que veáis lo importante que es tener un amigo. Muchas gracias. Muchas gracias.